Es una muy buena pregunta. Preguntarnos a qué le tememos. Porque todas las cosas a las que le tememos son las cosas que nos impiden liberarnos. ¿Por qué? Porque cuando le tenemos miedo a algo, estamos con el pensamiento de que ese algo puede pasar lo que va a generar el miedo. Si nosotros no sabemos en un principio a qué le tememos, cuáles son las situaciones que nos causan miedo si pasasen, entonces ese miedo es inconsciente y nos hace vivir en una constante de miedo a la vida. Entonces el primer paso para salir de ese estado en el cual vivimos desdichados es comenzar a investigar de a poquito qué es lo que nos causa miedo. Me da miedo que mi relación de pareja se termine, me da miedo no poder sostenerme económicamente. Cada uno tiene sus propios miedos específicos y hay algunos que son muy generales como estos que dije que le pueden pasar a muchas personas. Poder ir identificando, haciéndonos la pregunta y haciendo un trabajo con nosotros mismos de autoconocimiento, a qué le tememos es una poderosa herramienta de liberación. Porque el miedo es casi el sentimiento más fuerte que nos oprime, nos hace vivir de una forma, como dije antes, desdichada. O sea, poder romper con esas dichas, empezar a hacer ese trabajo y de identificar cuáles son nuestros miedos. Porque una vez que lo vemos, el simple hecho quizás de poder darnos cuenta de cuáles son algunos de ellos, ya nos libera un montón. Cuando se dejan de ser totalmente inconscientes y podemos ya tener un poco de conciencia de por qué estamos así, por qué la vida nos da miedo en un montón de aspectos y empezamos a identificar, ok, me da miedo no poder sostenerme económicamente. Bien, ¿cuán objetivo es esa situación en mi vida ahora? ¿Estoy en una situación en la cual puedo dejar de sostenerme económicamente? Muy probablemente no sea así con respecto a la idea exagerada que tiene el miedo de que no voy a poder hacerlo. Entonces, cuando empezamos a poder eh, poner en cuestión a esa idea que da miedo y ver que no es tan cierta, empezamos a liberarnos de ese como inmensa roca que tenemos encima que nos hace vivir de una forma muy sufrida. Entonces, el trabajo importante, uno de los trabajos más importantes es empezar a autoindagarnos para poder determinar qué ideas, de qué cosas nos provocan miedo. El miedo siempre es algo que creemos que va a pasar en el futuro. Es una idea de algo que creemos que va a pasar en el futuro lo que nos provoca miedo. O sea, el miedo en sí es, es, es una irrealidad en el sentido de que no está sucediendo ahora. Es una fantasía sobre el futuro. O sea, el sentimiento no sucede, pero está basado en esa fantasía. Como no hacemos nada para poder
mirarnos a nosotros mismos, eso sucede en nosotros y nos hace vivir mal. Entonces, comenzar a observar es fundamental para poder ir diluyendo de a poco ese miedo que es algo que con lo cual nunca nos enseñaron que teníamos que relacionarnos y mirarnos y observar eso que podemos observar sin tener que vivir así toda la vida, porque la mayoría de la humanidad vive así toda la vida, sin cuestionarse esto específicamente, que tiene que ver con una de las cosas más fuertes en nuestra vida, que es el miedo que nos hace vivir este, de una forma que no es dichosa, teniendo la posibilidad de sí poder ser dichosos, al poder ver esa fantasía en la cual vivimos, esa realidad inventada con las ideas de lo que podría pasar en el futuro, que no está pasando ahora. Y es más, la mayoría de las veces ese miedo es un monstruo de papel, porque cuando vemos en qué ideas está basado, algunas son completamente locas, porque nos dicen cosas que ni siquiera objetivamente con la realidad de lo que nos está sucediendo son poco probables, pero las creemos como ciertas y inconscientemente no las vemos, no las miramos y vivimos con ese constante miedo a que esas cosas que ni sabemos que nos pasan adentro puedan pasar, que son las que provocan el miedo. Entonces, es súper importante hacer el trabajo de sentarse tranquilo en un lugar que nadie nos moleste, una hoja adelante y nos ponemos, ¿qué es lo que me da miedo? ¿A qué le temo? Respirar despacio, aquietarse, conectarse y dejar que eso salga, escribirlo, me da miedo, tal cosa. Ya poder hacer ese simple ejercicio nos va a liberar un montón, porque estamos tan cerrados a no mirarnos que vamos como una bola sin manija. Al comenzar a hacer el ejercicio de ser conscientes, nosotros comenzamos a tener una capacidad para decidir y para ser nosotros mismos. Dejamos de ser esa cosa dominada por un miedo irracional inconsciente. Así que yo los invito a que se relacionen con el miedo. Es muy importante para ser libres poder relacionarnos con el miedo y con todas las ideas que nos provocan miedo. A veces tenemos miedo a relacionarnos con el miedo y ahí es a donde debemos poner valor, porque va nuestra vida en que nos relacionemos o que no. El no ya lo conocemos, el no relacionarnos, y es vivir poseídos por el miedo. El enfrentar y el tomar coraje para empezar a relacionarnos, a observar ese miedo y esas ideas y hacer un trabajo comprometido y constante para poder ir haciendo consciente eso hasta unos niveles después más profundos en los cuales nos vamos a conectar también con ternura y amor hacia nosotros mismos y a ese quizás niño chiquito asustado que está dentro nuestro, que es la raíz del miedo eh, que viene de nuestra infancia y de
de quizás momentos en los cuales nos encerramos siendo chiquitos y no pudiendo enfrentar todo el condicionamiento de la sociedad y del mundo en el cual no fuimos aceptados como naturalmente somos, y esto no es culpa de nadie, porque a nuestros padres pasó lo mismo y la humanidad viene así. O sea, esta es la posibilidad de cambiar el curso y liberarnos. El trabajo es con nosotros y ese trabajo con nosotros abre la puerta para nosotros y para el resto de la humanidad también, porque al ser más libre cada uno de nosotros, esa energía aporta. Y nosotros vamos a hacer una presencia que va a ser más libre y que al estar en relación, eso también abre las puertas a los demás. Por la libertad.